Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta tercera mesa redonda por nombre Los sueños de Sigena. Y va a ser un poco la pregunta de cuál es tu sueño para Sigena. Para mí, para ti y para todos los que hoy estamos en esta sala. Esta mesa está compuesta por 4 personas. Nos acompañan y van a ir hablando en el orden que les voy a ir presentando. Francisco Cabero, de Pedro, que nos ha acompañado a lo largo de toda esta mañana y de todo este día, abogado de la Orden de Malta en Aragón. Antonio Jiménez, director gerente de la Fundación de Santa María de Albarracín. Juan Naya, promotor general del Instituto de Estudios Sigenenses Miguel Servet, y también recientemente acaba de hacer una película dedicada a ese sueño de soñar Sigena. Y Juan José Nieto, doctor en Historia, investigador con amplia experiencia en el patrimonio del Alto Aragón, miembro de la Asociación Pro Patrimonium de Sigena y Jerusalén, y también compañero y amigo muy cercano a Sigena y a la plataforma. Van a ir hablando poco a poco de lo que para cada uno de ellos es ese soñar Sigena, o de lo que nos quieran explicar de su experiencia, y luego haremos como un micro abierto en el que cada uno de los que hoy nos encontramos aquí podamos decir o podamos dar nuestra experiencia o podamos soñar en lo que puede ser soñar Sigena, mirando a esa visión de futuro de 2023, o a soñar Sigena para un futuro más próximo o más lejano. Entonces, yo sin más os doy la palabra, intentar ajustarse un poquito al tiempo para que nos dé tiempo a abrir ese micro y podamos tener un poco de debate en esa pregunta que os haré a todos, que es para vosotros soñar Sigena. ¿Vale? Pues muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la presentación. Soy abogado y de la Orden de Malta, pero no soy el abogado de la Orden de Malta, que quede claro. Mi sueño sería que la siguiente jornada, la tercera jornada del sueño de Sigena, empezase en el Boira, porque hemos comido muy bien y creo que un ambiente distendido hace que tengamos bastante más comunicación y que los intereses de todos se junten. Somos españoles y la mesa nos une mucho. Pero bueno, bromas aparte, el sueño de Sigena, de la Orden de Malta, es una parte, para mí es una parte del sueño de todos. Al final, cada uno tenemos que poner nuestros pequeños sueños, y con el conjunto de todos pues haremos lo que creo que el monasterio se merece. El nuestro, el principal, o no diría el único, es que vuelva una orden religiosa al monasterio. Es en lo que podemos trabajar, ya lo he dicho esta mañana, en la parte más espiritual o inmaterial de un plan director, y en eso pondremos todos nuestros esfuerzos, los estamos poniendo, estamos dando los pasos correctos, creo que vamos por el buen camino, pero hay muchas decisiones que no dependen solo de nosotros. Y lo que sí quiero poner de manifiesto es que todas nuestras decisiones y todas nuestras actuaciones tienden a facilitar que venga una orden. Y eso es también complicado a la hora de tomar una decisión, porque una mala decisión podría cerrar la puerta, no a todas, pero sí a alguna. Entonces, cuanto más se abre el abanico a las posibilidades de que vengan más órdenes, entonces tenemos más posibilidades. Por eso lo único que pido es comprensión en las decisiones que tomamos, que van condicionadas siempre, para nosotros, de la vuelta de una orden al monasterio. Muchas gracias. Juan, ¿me vas pasando, por favor? Sí. Bueno, yo no sé si voy a aportar algo positivo o no, pero desde luego, más que un sueño, lo que quiero es transmitir la realidad de Albarracín, que según tengo entendido puede resultar interesante también para el caso de Sigena, y por eso tuvo la deferencia, quiero pensar, Juan, de invitarme a presentar
lo que algunos llaman el milagro de Albarracín, y que yo creo que de milagro tiene poco porque lo que hay detrás es mucho esfuerzo. Pero sí que es cierto que puede ser un ejemplo práctico y real de lo que se puede hacer cuando el patrimonio pesa mucho, ¿no? Y que desde luego en el caso concreto de Albarracín pues ha funcionado, yo diría que extraordinariamente bien, atendiendo especialmente a los resultados. Mirad, después de 2 programas de escuela-taller, en Albarracín se creó pues la Fundación Santa María de Albarracín. Evidentemente se ha planteado un desarrollo ordenado en torno a un patrimonio excepcional como es el de Albarracín. Es decir, es un lugar único, con un saber hacer de muchos años, que ha sido capaz de preservar este conjunto histórico que marca un poco el valor real que hay allí. El recurso por excelencia que tenemos en ese lugar se llama patrimonio y se llama Albarracín. Esa ciudad es una ciudad medieval o de origen medieval, cerrada por las murallas arriba y por el cauce del río abajo, pasa Juan. Precisamente ese emplazamiento tan singularísimo es lo que garantizó la defensa y la pervivencia inicial de este conjunto histórico, que pasó a ser territorio independiente prácticamente durante toda la Edad Media. Allá en Teruel, ¿verdad?, tanto con los musulmanes como con el periodo cristiano después, pues fue, decía, casi toda la Edad Media territorio independiente. Bueno, ese lugar tan especial está construido por casitas muy modestas de yeso y madera, colgadas, como os decía, en las montañas y amontonadas, entre comillas, pues en torno al escasísimo espacio que le permite la topografía irregular del territorio. Este lugar está siempre determinado en honor a su valor histórico por 2 hitos fundamentales. Uno es el Alcazaba, que es la fortaleza que vemos a la derecha de la imagen, y otro es la catedral y el palacio episcopal. Uno de época musulmana y el otro pues ya desde la época cristiana. Bueno, esos 2 hitos históricos han condicionado prácticamente toda la evolución de la ciudad hasta la actualidad. El caso es que ese patrimonio tan singular, que en 2 líneas he intentado resumir, es el que justificó en su momento la creación de una de las escuelas taller de la provincia de Teruel y una de las de España, importante, con extraordinarios resultados, y cuyos resultados fundamentaron el desarrollo posterior, creo, en los desarrollos programados y sostenibles, en el desarrollo posterior de lo que fue la Fundación Santa María de Albarracín. De hecho, son 2 imágenes solamente de aquellos inicios costosísimos. Perdonadme, estamos hablando de un pueblo de 1000 habitantes donde 2 escuelas taller significaron 50 y 50, 100 jóvenes, más todo el equipo, más iniciar todo un proceso novedosísimo y vanguardista en los años 80, ¿no? Bueno, eso, el resultado extraordinario de las escuelas taller dio lugar a la creación de la fundación. ¿Y qué es la fundación? Se puede preguntar. Pues después de muchos años sabemos, y evidentemente nos lo demuestra la realidad, que somos un proyecto de gestión, subrayo, gestión, integral, y subrayo, integral. Quiere decir, del todo, no solamente recuperamos, sino que además después atendemos, sino que además activamos ese patrimonio. Bueno, ese proyecto de gestión integral se fundamenta en la recuperación, en primer lugar, del patrimonio. Nos ocupamos de recuperar el patrimonio de Albarracín, y desde hace unos cuantos años me atrevería a decir que de la provincia de Teruel también, y me atrevería a decir que de las provincias colindantes a Teruel también, como le decía a Domingo Buesacomiendo. Entonces nos hemos hecho grandes con ese proyecto de fundación, recuperando el patrimonio. Solamente pongo algunos ejemplos. Pues la Casa de los Pintores, que ya veis que era una cutrería auténtica, pues pasa a ser una residencia de pintores, o como el albergue La Colecta pasa a ser pues una nueva residencia, un albergue interesante, como la Casa de Santa María pasa a ser una de las residencias más interesantes. Y claro, esto que dice pasa a ser, se dice con mucha facilidad porque no tengo tiempo, pero realmente hay que decir, por ejemplo, esta residencia servía para facilitar a la fundación la gente donde poder alojarse en condiciones económicas no bollantes, ¿vale? Pero además de eso servía de prototipo a los hotelitos de interior de Albarracín. Es decir, se cumplían varios fenómenos. En los sitios pequeños sirve el hacerlo bien para que la gente se fije en ese
en esa buena intervención y copie esa intervención, por ejemplo, de esta casa en diferentes hotelitos de interior. Pasamos la casa de la comunidad, pasamos diferentes intervenciones arquitectónicas. La iglesia auditorio, ya veis en la imagen de cómo estaba, francamente destrozada, ¿no? Esa imagen de un patrimonio caído que se transforma en un extraordinario iglesia auditorio donde es una bendición oír los conciertos de los sábados que venimos organizando. Pasa, por favor. La Torre Blanca era el tercer castillo de defensa de la ciudad, totalmente truncado y destrozado por el paso del tiempo, que se transforma, además de emblema defensivo del sistema defensivo de Albarracín, se transforma en una extraordinaria sala de exposiciones. Hasta yo me asombró, pasados los años, la cantidad de gente que tenemos dispuesta a presentar allí trabajos. El castillo principal, que bueno, pues es cierto que se habían hecho ya gestiones iniciales y se habían hecho los primeros pasos de ese castillo, pero se descubre lo que eran los habitáculos de esos primeros ocupantes de Albarracín, y lo más importante, el descubrir un basurero que dio como resultado pues una de las colecciones cerámicas más importantes de España del siglo XI, de época musulmana. Pasamos. La Casa La Julianeta. ¿Quién no va al Albarracín y se hace una foto de la Casa La Julianeta? Pues esa casita al final la adquirió el gobierno de Aragón, la restauramos y la transformamos en residencia de artistas, ¿no? Pasamos. El matadero, que un buen día me dice el alcalde, dice, ¿qué hacemos con el matadero? Digo, el centro de restauración. Dice, ¿pero qué es eso del centro de restauración? Digo, pues una empresa, que vamos a crear una empresa dependiente de la fundación, es la propia fundación, y necesitamos espacios para meter los retablos y meter los santos. Como somos de pueblo, y aquí me vais a entender muy bien, pues la ironía del pueblo decía, fíjate, antes salían las ratas de ese edificio y ahora salen los anticos apañados, ¿no? Pues eso mide el proceso de transformación y que la gente se da cuenta, evidentemente. Pasamos en torno al castillo, pasamos. La iglesia de Santiago, en fin, diferentes intervenciones, la muralla en la que venimos trabajando, con poquicos presupuestos vamos sumando esfuerzos, y en resumidas cuentas, ¿qué se ha logrado? Pasa, por favor. Bueno, sobre todo la catedral era una catedral triste, lúgubre, oscura. Yo le llamaba la catedral de sotana porque daba incluso un poco de cosilla entrar. Bueno, pues esa catedral ha quedado solemne, maravillosa, y es un ejemplo de intervención en una catedral de pueblo de allá de Teruel, que no es sino una iglesia grande, pero con todo el sabor de lo que tenía, que no se veía y que se ha recuperado con el proceso de restauración. Pasamos la ermita del Carmen, pasamos. Pero es lo más importante. Yo he querido enseñar varias cosas de restauración arquitectónica, que es una de nuestras actividades. Pero fijaros, se han realizado 31 intervenciones en Albarracín. Es decir, se le ha dado la vuelta al pueblo. 9 renovaciones integrales, porque lo que hicimos, como alguien me recordaba hace un momento, con esas primeras escuelas taller, evidentemente, pues ha habido que actualizarlo. Es decir, ha habido que regenerarlo. No basta con decir ya está hecho. Si hay que montar un museo, hay que montarlo y actualizarlo, con lo cual estamos permanentemente renovando cosas. Y de todo eso que se ha restaurado, y subrayo también porque os puede servir de ejemplo, pues nosotros atendemos 13 infraestructuras. De las 31 cosas que hemos hecho, 13 infraestructuras son las que gestiona la Fundación, siempre con una finalidad cultural, porque todo lo que hemos recuperado ha sido siempre con esa 24 años organizando unos cursos para técnicos en restauración muy reconocidos en el país, de un prestigio importante, solo para 10 alumnos, en colaboración con el Instituto de Patrimonio Histórico Español y también con el INAEM de Aragón, por el que han pasado nada menos que en torno a 1.500 restauradores y más de 1.600 piezas intervenidas. Ya veis, son diferentes especialidades, ¿no? 20 días de duración y bueno, pues empiezan ahora en marzo y acaban normalmente en diciembre. Ya veis las especialidades. Pasamos, por favor. Uno de los cursos que traigo a modo de ejemplo. Hay poco tiempo y vamos pillados, ¿no? Hay poco tiempo y vamos pillados. Pues bueno, diferentes intervenciones. Pasa. Y lo más importante, fijaros, fruto de eso no es que se haya restaurado la arquitectura, es que se ha restaurado lo que hay dentro de esa arquitectura. 1.528 intervenciones.
¿Sabéis lo que eso significa, no? Sacar de los bajos los retablos, los textiles, los documentos, los archivos, todo, absolutamente todo. 1528 intervenciones es una barbaridad, es un ejemplo de intervención. Pero fijaos, en los 23 ciclos, 1740 técnicos de todo el país pasando por Albarracín. Yo recuerdo, somos un pueblo de 1000 habitantes. Lo digo porque mucha gente piensa que eso de Albarracín allá no es pequeño y sustancioso. Hemos continuado queriendo que sea sustancioso y que sea diferente. Y por eso todo esto ha contribuido en esos 23 ciclos a que sea una especie de universidad temporal. Y no quiero enrollarme, pero hace unos días un cubano de Cuba, ¿verdad?, de allá, me decía desde allá: hombres, que Albarracín tendría que tener una universidad. Y yo le decía, ya tenemos la nuestra. Ya está la de Teruel, está la de Zaragoza, está la de Huesca. Nosotros tenemos la nuestra, que se acomoda a las circunstancias concretas de Albarracín. Y lo más importante, se ha creado el Centro de Restauración de Albarracín. Ese centro de restauración no para. Y se lo contaba a Domingo Buesa comiendo. Es que no os podéis imaginar, el año pasado fueron pues así como 22 intervenciones en diferentes lugares de toda la provincia de Teruel. Oye, que tenemos la cofradía que llama para una cosa, los curas que llaman para otra, los alcaldes que quieren hacer. Entre todo eso, pues con poquicos dineros normalmente, la fundación va haciendo cosas en diferentes lugares, no solo en Albarracín, subrayo. Desde que el centro de restauración se vertebró, pues ahora ya estamos haciendo cosas fuera también de Albarracín, incluso en Guadalajara, en Cuenca y en Soria. Pasamos, claro, dices, ya hemos recuperado el patrimonio y lo tenemos precioso y maravilloso. ¿Y ahora qué? Pues yo soy de los que piensa, y así venimos pensando desde hace 26 años que cumple la fundación, que hay que darle vida a través de la cultura. La cultura es la tabla de salvación del patrimonio. El turismo también, ya lo sé. Pero yo le llamo cultura, cultura con mayúsculas, cursos, seminarios, exposiciones, conciertos. Pasa, por favor. Pensad lo que significa tener en España, durante 21 años que cumple este año, en el curso de Gervasio, 200 fotoperiodistas de todo el país. La referencia de Albarracín en el fotoperiodismo está asegurada, pero eso se ha hecho con mucho tiempo y con muchos años de trabajo, ¿no? Bueno, pasa, por favor. La joven orquesta, digo, bueno, es que, claro, la joven Orquesta Nacional de España metida en Albarracín, y no vienen ahora porque tienen poquicos euros, porque si no continuarían viniendo, porque estaban encantados de la vida de tener un escenario como esos para sus conciertos maravillosos. Por cierto, tenían una subsede en Cuenca y pasaban de Cuenca y se venían a Albarracín, ¿vale? Y bueno, lo pongo como ejemplo, porque eso está ocurriendo en aquel lugar maravilloso de la provincia de Teruel que se llama Albarracín. Pasamos. Fijaos, 160 cursos y seminarios, se dice con una facilidad espantosa, ¿no? Dice 160, pero ¿quién nos iba a decir cuando empezamos con todo eso? O 160 exposiciones, 285 conciertos, 10 estancias creativas. Dando vida al patrimonio. No consiste en hacerlo, consiste en activarlo, y bajo mi punto de vista, y puede haber otros, es la cultura la que activa coherentemente el patrimonio, coherentemente, ¿vale? Pasamos, por favor. Todas esas son las infraestructuras que tenemos. Cuando uno llega allí dice, anda, pues esto también es la fundación, pues esto y es de la fundación, y dice, y aquí está el cartelico de la fundación también. Pues sí, son así como 3 residencias, el centro de restauración, la iglesia auditorio, el palacio de reuniones y congresos. Os recuerdo que todo eso estaba destrozado, literalmente destrozado, y que se ha ido regenerando poco a poco con una finalidad cultural. Comentábamos comiendo, ¿era el plan director? Sí, el mental, porque si no se hubiera quedado en un plan director maravilloso de estantería. Pero lo más interesante, eso, bueno, evidentemente espacios y tesoros, todo el complejo de museos y, bueno, pues incluido la catedral o el castillo, ¿no?, con su museo de Albarracín o el museo diocesano, la Torre Blanca. Pero hay que pensarlo, somos de 18 a 25, hoy somos en la fundación 22 trabajadores. 22 trabajadores en un pueblo de 1000 habitantes, y si copio las palabras que decía mi jefe, dice, eso es la General Motors de Zaragoza. Digo, pues efectivamente, hay que pensar encima viviendo del patrimonio y de la cultura. 22 personas, claro, igual hacemos camas, que damos de comer,
que atendemos un congreso, que se abre un museo, que nos vamos de obras por ahí, vamos a los andamios y vemos los trabajadores. Ahí están incluidos los trabajadores del centro de restauración. La mano fina de los buenos restauradores, y subrayo, los buenos restauradores son los médicos del patrimonio, lo digo porque hay mucho valiente por ahí. Los médicos de verdad son los restauradores, muy importante, sí o no. Ya veo por ahí algún arquitecto de estos buenos médicos que tenemos por la tierra. Y luego hay albañiles que han cogido esa destreza y que evidentemente dan toda la seguridad del mundo. Lo mejor que te puede ocurrir es coger una obra con gente que sabe lo que tiene que hacer. Eso es maravilloso, pero eso no sale por arte de magia. Perdón por el albañil si es que hay alguno, pero es que los albañiles se tienen que formar en saber que los morteros de cal se deben aplicar y que los yesos pueden ser tan coherentes como el barro, que no el grés de la Presler. Pasamos y fijaos, claro, se va a cifras, ¿no? 40.000, 2019, no hablo de los años COVID, que evidentemente pues ha pasado como todo. 40.000 personas o 39.000 personas pasando por el complejo Albarracín Espacios y Tesoros, que eso es una mínima parte. Pero ya quisieran muchos museos tener esa cantidad de gente. Subrayo, en Albarracín. En Albarracín, ¿vale? Primera cosa. Segunda cosa, pasa por favor. Fijaos lo que significa en actividades culturales, es decir, lo que depende directamente de nosotros, 4.000 no sé cuántas personas en el 2019, que es a lo que aspiramos otra vez, claro. 4.000 personas en cursos, seminarios, congresos, pasando por Albarracín, es una barbaridad. Yo no sé con quién estoy. Mucha gente me saluda y digo, pues ya no sé dónde te ubico, porque, en fin, pues es lo que es, ¿no? Es una barbaridad, 20.000 personas en museos, pero 3.000 o 4.000 personas en actividades culturales continúa siendo una barbaridad. Somos un ejemplo real en España, en Europa, y pongo un ejemplo, ahora que estamos con los proyectos europeos y con toda esa burocracia complejísima de todos los proyectos estos que de los Pirineos para arriba, todo es muy complicado y todo es burocracia pura, perdonadme que hable así de claro, pero es la realidad. Los austríacos le decían a los gestores de patrimonio de Madrid, le decían, sí, queremos que esté la Asociación de Gestores de Patrimonio de Madrid, pero queremos que esté la Fundación Santa María del Albarracín. No te engañes, la Fundación Santa María del Albarracín, en un proyecto exquisitísimo de transformación y de uso de lugares exquisitos de la Europa profunda, ¿no? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Para mí es un orgullo eso. Pero es verdad, somos un ejemplo en España, somos un ejemplo para algunos europeos del ámbito de la restauración, y todo ha consistido en trabajar durante casi 32 años con las escuelas taller. Pasa, por favor. ¿Hay un peligro? Sí, fijaos. Los 80 más o menos es cuando empezamos, más bien a finales de los 80, pero es que había 4 alojamientos turísticos, hoy hay 67. Pero fijaros, de plazas disponibles habría 160, hay 1.608 plazas de alojamiento. Y os puedo asegurar que no dormís hoy en Albarracín, ni anoche. ¿Vale? Todos los fines de semana se ha roto la estacionalidad, ¿vale? De bares y restaurantes, pues ya ves, 34, casi nos podemos tomar, en fin, escalonar como nos dé la gana, ¿no? Y plazas de restauración, 1.396. Cuidado. Es cierto, para mí, y lo digo también, y ya acabo porque si no, en fin, tienen que hablar otros, ¿no? Pero realmente el problema es la masificación turística, por decirlo de alguna manera. A mí lo que más me inquieta es eso, y se les digo a unos y a otros. No depende de mí, porque si no ya se hubieran tomado otras medidas. Pero ahora tenemos una especie de colectivo de intelectos de estos de la universidad, muy importantes, que si geógrafos, que si historiadores, que si estos que estudian las cifras y los parámetros de las afluencias turísticas y tal, y lo tengo claro, se trata en regularizar, Nadie quiere hablar de eso y menos en un sitio de estos, ¿no? Los hoteleros son los primeros que no quieren oír hablar de eso. Pero igual que se regularizó para conservar el patrimonio, se debe regularizar, en mi más modesta opinión, para que Albarracín continúe siendo ese paisaje extraordinario que obnubila a todo el mundo, hasta el más pardo del mundo, vamos. Es un lugar muy especial de los que podemos continuar disfrutando. Creo que hay una foto, pasa la última, ese lugar que por las noches todavía es más bello si cabe, ¿no? Porque también hicimos un proyecto de iluminación extraordinario, con mucha polémica, pero que acabó transformando ese lugar en un sitio muy, muy especial y emblemático. Por cierto,
Fíjate si se hizo bien, que rápidamente me llaman otros de un pueblo vecino de Cuenca y me dicen, échanos una mano y vamos a intentar iluminar en sintonía, como se hizo con Albarracín, mi conjunto histórico. Digo, bueno, hacen falta perricas, hacen falta unos euricos, si tienes euricos y esas cosas, o al menos garantizar que se dé continuidad para intentar acabar. Ese es el ejemplo de Albarracín en cuanto a gestión, que puede o no servir. Os digo, se ha replicado mucho el caso de Albarracín, y no solamente en Aragón, con unos ejemplos exitosos, otros no tan exitosos, pero sí que se ha replicado el caso de Albarracín. Lo digo porque rápidamente dice, oye, pero esto se podría copiar. Todo se puede, todo es susceptible de copia. Se tienen que dar circunstancias de las que, si queréis, luego hablamos, ¿vale? Gracias. No es difícil de hablar después de Antonio, con todo lo que has enseñado. Yo la verdad es que había oído hablar de la fundación y de que se está haciendo un fantástico trabajo, pero no has tenido el de detalle. Realmente yo creo que... He corrido mucho, ¿eh? Ya, no, es que ya con los números que enseñas es impresionante. Y yo creo que para mí lo que acaba de mostrarnos Antonio es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Cuando hay voluntad y con el tiempo y la constancia y la entrega de muchas personas, se pueden conseguir cosas que al principio hubieran sido una locura. Imaginar algo así era impensable, ¿no? Con lo cual yo creo que hay un ejemplo cercano, y aquí tenemos a Antonio con su experiencia que la está compartiendo. A mí personalmente me ha inspirado, y hablaré como ciudadano de aquí de Villanueva de Sigena. Yo soy nacido aquí, soy promotor, soy también autor de la película El sueño de Sigena, que habla de todo un trabajo también de recreación, que ya son 14-15 años de trabajo mío con unos equipos que están por diferentes partes de España. Y la verdad es que estas cosas, como Antonio, si algo nos ha transmitido, yo creo que es la pasión, ¿no? Pasión por algo, pasión por un sueño que él ha puesto su vida y su empeño, ¿no? Como la pasión de tantos otros que estamos aquí. Yo creo que si algo nos aúne a las personas que estamos aquí presentes, probablemente es la pasión por nuestra tierra y el cariño por el monasterio, ¿no? Cada uno probablemente lo podamos interpretar y vivir de maneras distintas, ¿no? Pero seguro que hay unos nexos importantes. Si esos nexos se pueden unir, yo creo que es cuando la magia aparece, como ha aparecido en Albarracín, ¿no? Yo mi sueño de Sigena, y por compartir, como podría compartir cualquier otra persona que estamos aquí, porque seguro que todos tenemos un sueño, para mí Sigena siempre ha sido un lugar que yo me gustaría verlo vivo, con vida, ¿no? La vida espiritual, para mí eso es fundamental. Yo creo que teníamos un tesoro con las hermanas de Belén, que lo hemos perdido ahora, espero que lo podamos recuperar, pero el valor que tiene el tener un monasterio vivo, con vida, yo creo que no tiene, eso es algo inexistente, es algo que tiene pues potencial espiritual, y también probablemente pues material, siempre que se sepa pues canalizar bien esa riqueza, ¿no? A mí me encantaría volver a ver vida espiritual en el monasterio, pero también el monasterio es un lugar para visitar, es un lugar para disfrutar, hay una historia, un arte, ¿no? Es un lugar increíble, ¿no? Yo soy un enamorado de las piedras, de la historia del monasterio, pero también de verlo con vida. Yo cuando iba a escuchar misa y cantar a las monjas, para mí era como poder vivir el monasterio más allá de lo que era pues el lugar, ¿no? El espacio arquitectónico, ¿no? Yo he aprendido mucho esta mañana, he escuchado a personas como Mari Carmen y como aquí el doctor Buesa, ¿no? Y aquí Juan Carlos. Personas que saben y que viven, y la verdad es que yo no era consciente de todos los retos que hay y el trabajo que está haciendo desde la plataforma para conseguir empujar a que haya pues una alineación pues con el gobierno, ¿no? Al final es importante esa alineación para hacer cosas, ¿no?
hay un conflicto político, hay una falta de alineación, y viendo el ejemplo de Antonio dices, oye, ¿qué se puede hacer, no? O sea, porque al final hay muchas personas aquí. Entiendo que la asociación de Sigena sí, la plataforma, hay 14.000 personas. En Aragón pues somos más de 1 millón de personas, o sea que hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas personas que seguro que querrían colaborar, ¿no? Yo creo que viendo el ejemplo de Albarracín y trasladándolo a Sigena, la riqueza que hay potencial en Sigena, no lo que es hoy, que ya lo que es hoy ya es mucho, pero las cosas que se pueden hacer son inmensas, al margen de los conflictos, que si la sala, que si los bienes, que si la sala, que esos son temas que tienen un proceso judicial que va en curso, pero uno no tiene que estar esperando toda la vida que pasen unas cosas, o sea, uno puede ir haciendo, ¿no? Y a mí lo que me inspiró en un momento dado, pues por allá en 2007-2009, fue que yo quería ver la sala capitular como era. Y pues tuve la suerte de poder tener pues los medios, la posibilidad de dedicarme y encontrar una serie de personas que me ayudaron por el camino, ¿no? Esto ha dado lugar pues a un trabajo que hoy se puede contemplar una versión de cómo pudo ser. Obviamente cómo fue exactamente nunca lo sabremos, o será muy difícil, pero sí tener una experiencia de lo que pudo ser, recuperar un poco la belleza a partir pues de unas fotografías y de unos restos, ¿no? Y de unos ejemplos que hay en otros lugares, ¿no? Para mí ese lugar es un lugar increíble, ¿no? Es un lugar increíble de belleza que tiene pues la posibilidad de enseñar y de mostrar a Aragón y fuera de Aragón pues una parte de nuestra historia, una parte de nuestra belleza, ¿no? De un lugar increíble, ¿no? Y esto se puede mostrar de muchísimas maneras, ¿no? Los que hayan visto la película pues han visto una manera, pero después es que hay mucho más, ¿no? A mí lo que me gustaría es que cuando alguien venga a visitar Sigena pueda haber un lugar vivo y un lugar bello, un lugar donde pueda decir qué maravilla, ¿no? Y a mí me encantaría ver ese claustro reconstruido, a mí me encantaría ver esos dormitorios, todas esas arcadas, pues intentar consolidar el edificio arquitectónico, llegar a un Sigena que pueda convivir pues una vida espiritual con un lugar, un espacio, obviamente pues museístico, no sé cómo lo llamáis, un espacio de que se pueda visitar, ¿no? El arte o la historia que pudo ver allí. No sé si el Museo de la Vitrina es, yo creo que Sigena puede hacerse mucho más por el entorno que hay, ¿no? A mí mi sueño sería poder ir a Sigena, poder enseñar Sigena a todo el mundo y que pudieran las personas que lo visitaran salir maravilladas, ¿no? Con una visita organizada, con una visita donde hay arquitectura, donde hay historia, pero donde hay también una experiencia, ¿no? Una experiencia que se puede llegar no solamente a través de una colección que hayan podido devolver, que tiene un valor, pero también a través de las nuevas tecnologías que hoy se puede disfrutar de muchísimas maneras el arte y la historia, ¿no? Para mí, yo creo que las voluntades que hay hoy aquí en Sigena sí y muchas otras, si realmente se pudiera dejar por un lado un proceso de conflicto y de enfrentamiento que está ahí, pero que pues yo por lo que vi esta mañana pues no hay el optimismo que nos gustaría o la velocidad que nos gustaría, de qué manera en paralelo se puede trabajar y se puede unar para trabajar otras cosas que sí que se pueden hacer, ¿no? Yo le decía una vez a Juan, mírate, si se hiciera una fundación como el Albarracín y se pagara 150 personas por cada 14.000 de las 14.000 personas de la plataforma, tendríamos 2 millones al año y todo eso desgravaría, porque además 150 euros una fundación desgrava. ¿Tú te imaginas lo que se podría hacer con 2 millones de euros al año en Sigena? Si ¿2 millones? Es una barbaridad. Claro. ¿Qué se podría...? Bueno, oye, hay gente... Las fundaciones tienen una alta desgravación. Igual estoy tirando muy alto. Ya veis, los que habéis visto la película, pues que a mí me gusta tirar alto y bueno, y cuando tiras alto pues pasan cosas también increíbles, ¿no? Entonces, yo lo que me gustaría aprovechar este momento, y agradezco muchísimo la oportunidad de la plataforma Sigena que me ha dado la palabra, pues de animaros a seguir trabajando, a seguir buscando maneras
de conseguir pues que ese monasterio recobre esa vida y esa belleza pues que todos nos gustaría ver, ¿no? Y que yo personalmente me pongo, pues como siempre he dicho, a disposición de mi pueblo, del alcalde de mi pueblo, de la plataforma, para poder ayudar en todo lo que sea posible. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la plataforma de Sigena que nos hayan invitado. Abro como la secretaria de la Asociación Pro. Yo abro como secretario de la Asociación Pro Patrimonium Sigena Jerusalén, pero nuestro nacimiento de la asociación es el ámbito fundacional, el motivo de la fundación de nuestra asociación es Sigena. Estamos en la asociación personas que estuvimos muy implicadas y estamos muy implicados en el proceso judicial, continuamos muy implicados en el proceso judicial y entonces, viendo el ejemplo de Sigena, hemos fundado una asociación ya no solamente para reivindicar lo de Sigena, sino también para reivindicar en el ámbito nacional otros conflictos patrimoniales y tenemos en mente algunos proyectos, pero todavía estamos, como aquel que dice, recién nacidos. Y encima el tema de Sigena nos absorbe muchísimo. En primer lugar, nuestro sueño es recuperar todo lo que falta de Sigena, no solamente las pinturas, faltan muchísimas cosas. Falta la silla de Doña Blanca, que sabemos que salió de forma irregular, falta la taza de la reina, que supuestamente fue comprada en 1982, falta la arquilla de marfil, faltan las pinturas murales que fueron expoliadas en torno a los años 60 y que estaban en el presbiterio que nunca hemos visto. O sea, faltan muchísimas cosas, las tenemos inventariadas y todas esas cosas estamos esperando la oportunidad para poderlas reclamar. Claro, cada proceso de reclamación es muy complicado, implica también mucho dinero y también implica un gran esfuerzo personal. A nivel personal, nuestra segunda reivindicación o nuestro sueño sería evidentemente que haya una orden religiosa en el monasterio de Sigena. Sigena fue una fundación que surgió por la caída de Jerusalén y Sigena, he transcrito el libro de Moreno, que fue el primer escritor, un libro del siglo XVI y XVII, y allí explica el verdadero significado de Sigena. Cuando cae Jerusalén, la reina lo que quiere es crear una nueva Jerusalén en Aragón, y entonces Sigena tiene un carácter escatológico. Sigena tiene que ser, cuando lleguen los ejércitos de Cristo, la que lidere la salvación de la humanidad. Entonces, la reina no solamente monta Sigena en este lugar como un monasterio porque apareció la Virgen, sino porque tiene que liberar a la humanidad en el final de los tiempos. Además, Elisa hablaba del cuarto voto de Sigena. Aparte de los 3 votos que tienen todas las órdenes religiosas, el cuarto voto de Sigena era la hospitalidad. Por eso eran monjas del Hospital de San Juan de Jerusalén. Por eso Sigena tenía un hospital que se copió de Jerusalén. Todo esto lo explica Moreno muy bien. Entonces, lo que nos trajeron aquí hace un tiempo fue una orden religiosa, las de Berén, que era una orden completamente cerrada, que no tenía ningún contacto con la población y que vivía en una clausura en sí mismas y, digamos así, en sus alcólitos. Entonces, lo que nosotros queremos reivindicar, y supongo que todo el pueblo de Villanueva de Sigena, es una orden abierta, como eran las antiguas sanjuanistas, que no de la Orden de Malta, y que esté en contacto con el pueblo y con la sociedad, como estaba el monasterio de Sigena, que tenía hasta asiento en las Cortes, con lo cual está totalmente implicada en Aragón. En tercer lugar, ¿cómo entender Sigena? Cuando nosotros hablamos y oímos hablar a los especialistas, siempre oímos hablar de la Sigena de Doña Sancha, del siglo XIII, del siglo XIV o del siglo XV. Más bien del siglo XII o siglo XIII. Pero Sigena tuvo 5 reglas. Sigena, hay 4 o 5 momentos históricos en que el monasterio es completamente distinto. Y eso, cuando llega la gente al monasterio, nadie lo puede entender. Porque cuando llegas al monasterio, lo que te encuentras es la destrucción de Chueca-Goitia. O sea, Chueca-Goitia llegó allí en la segunda mitad del siglo XX y arrambló y destrozó toda la construcción que le molestaba para intentar encontrar lo que era el monasterio del siglo XIII.
Tal fue la destrucción de Chueca y Gotia que se cargó el antiguo presbiterio, lo que quedaba del muro del presbiterio de la iglesia, que estaba en mitad de la iglesia, que era la verdadera iglesia de Doña Sancha, que separaba de la iglesia que habían construido al final del siglo XIII. Y que las monjas de Sigena se refugiaban, y su parte más religiosa y profunda era el coro. Y trasladaron la Virgen, y estaba la Virgen en el coro, y las religiosas hacían sus principales acciones religiosas, como el mandatum que ha descrito Elisa, que era lavar los pies en Jueves Santo, era el espacio religioso. Bueno, eso no se explica en ninguna parte, porque claro, aquí hay dos conceptos de entender el monumento. Por un lado, hemos caído en la trampa del Gobierno de Aragón, porque el Gobierno de Aragón te dice, vamos a hacer el museo aquí, y Lozano nos habla musealización del monasterio. Son dos conceptos distintos. ¿Qué hacemos? También hemos oído hablar de que hubo un plan de interpretación de patrimonio del monasterio de Sigena. La interpretación de patrimonio fue una cosa que surgió en los años 2000 que copiaba los parámetros canadienses y copiaba los parámetros norteamericanos. Yo hice un curso de 1.200 horas de interpretación de patrimonio y ha pasado a mejor vida. Ahora, pues normalmente esos conceptos de colocar carteles, de colocar medios audiovisuales, de colocar audífonos, etcétera, se utilizan ya. Pero claro, ¿qué implica tener un museo en el monasterio de Sigena? Implica investigación. ¿Va a haber investigadores de momento en el monasterio de Sigena? No. ¿Va a haber un laboratorio de restauración en el monasterio de Sigena? No. ¿Va a haber un director en el monasterio de Sigena de un museo y va a tener personal como un restaurador y demás? No. Entonces lo que tenemos que ser realistas y, en primer lugar, pensar que haya una cámara para las obras de arte y colocar las herramientas que se utilizan en interpretación de patrimonio a lo largo del monasterio para explicar todo lo que yo he explicado. Que aquí había un muro, que esto era la iglesia antigua, que aquí estaba el monasterio, y poner unas fotografías o unos paneles, unas fotografías, para que un interpretador de patrimonio o un guía te pueda explicar, pues miren, las partes más religiosas del monasterio era esto. Porque entonces si una persona ve esa fotografía de ahí, no entiende el patrimonio, no entiende lo que es. O si ves eso de ahí, tampoco entiendes lo que es. ¿Por qué hay 13 archivoltas en la puerta de aquí? Porque el 13 era en el Consejo del Gran Maestre de Malta y 13 monjas eran el esguard del monasterio. Entonces, el tema es tan triste que después de estar todos estos años luchando en Sigena, nos han puesto unos malditos paneles que valen 2 duros para entender el monumento. Después, otro proyecto que nosotros defenderíamos, que es una idea de Jorge Español, es la de crear una ruta de los panteones reales. Jorge tiene en la mente crear una ruta que una de los 5 panteones reales de Aragón y los 2 catalanes, y crear de esa forma que el monasterio pueda ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Nosotros pensamos que sería una gran idea, porque si se crease que Sigena recuperase esa declaración de Patrimonio de la Humanidad, recuperaríamos ese espíritu de Sigena, de la Nueva Jerusalén, de que Sigena intentaba salvar a la humanidad el día de los últimos días del juicio final. Y por último, lo siento por el señor de Malta, de la Orden de Malta, pero realmente también soñamos con un gobierno de Aragón competente y que deje trabajar a los técnicos en paz. Hemos hablado muchísimo del plan director, hemos hablado muchísimo de muchas cosas, pero lo que necesitamos es que se haga un plan que puede ser director, no puede ser director, pero que tenga lógica y que se deje trabajar a los técnicos. Si tú creas un plan director, tienes que dar unos plazos de ejecución del plan director. Digamos, un plan director a 10 años, dotación durante 10 años, 1 millón de euros. Y dejen trabajar a los profesionales. Primero el arqueólogo que excave, después el señor arquitecto que restaure y después el señor interpretador de patrimonio, museólogo, que trabaje. Pero lo que no puede ser esto es ir al vaivén de acontecimientos políticos y de acontecimientos judiciales. Y sé que yo en eso de los acontecimientos judiciales estoy totalmente implicado, pero creo que hay que intentar separarlo lo más posible. Y creo que los políticos de Aragón en eso no están dando la talla. Entonces, si el gobierno de Aragón sería competente, desde luego me he sorprendido cuando he visto en la proyección del doctor Lozano que hayan suscrito un contrato con las religiosas comendadoras de San Juan de Jerusalén, paréntesis, Orden de Malta, de Santa María de Sigena.
¿hay o no hay monjas de Sigena? Ahora resulta que tenemos religiosas comendadoras. Sigena jamás fue una encomienda. De San Juan de Jerusalén sí que lo fueron, pero de la Orden de Malta nunca lo fueron, dependieron del Gran Maestre y dejaron de depender del Gran Maestre con la invasión napoleónica, y yo no entiendo cómo no han tenido la seriedad de investigar esta cosa tan horrible, porque en los juicios, en el Tribunal Supremo, se ha visto claro que la Orden de Malta no es la propietaria de Sigena. Ya está.